defensa del patrimonio cultural de la humanidad, Complejo Monumental San Francisco. Esta conferencia de prensa va a estar distribuida de la siguiente forma. Los representantes, los voceros principales de los padres franciscanos y la defensa legal van a presentar sus enfoques por unos breves minutos y luego vamos a abrir un espacio de preguntas para la prensa. Finalmente vamos a entregar también una nota de prensa de este espacio y si tuvieran alguna consulta o quisieran conversar con uno de los voceros, al finalizar se pueden acercar a mí o al director del museo, que nos acompaña también esta mañana, para resolver sus inquietudes. Reiteramos el agradecimiento y esperamos que puedan ayudarnos a difundir la posición de los franciscanos. En la mesa principal tenemos a Fray Nicolás Ojeda Nieves, ministro provincial de los dos apóstoles del Perú, que está en la mesa central. Nos acompaña también Fray Ernesto Chambi Cruz, director del Museo Convento San Francisco y Catacumbas, que está en el extremo izquierdo de la mesa. El padre Pedro Castro, secretario provincial de la Orden, que está en la mesa de la izquierda. Y el fray Rafael Hurtado, miembro de la Comisión Jurídica de San Francisco, que está a la derecha de fray Ernesto. Como parte del Comité de Defensa, tenemos al señor Elmar Zapata Agamonte, conservador y restaurador en obras de arte, que está en el extremo izquierdo, al lado del parlante. Al doctor Fabricio Valencia Gibaja, abogado consultor en temas patrimoniales, que está al extremo derecho de la mesa central. Al doctor Pablo Puntiano Prieto, abogado consultor en temas civiles y administrativos. Y al doctor Carlos Peñalosa, abogado consultor en temas penales. Además, también contamos con la participación del arquitecto Ricardo Morales, especialista en temas de patrimonio cultural. Para dar inicio a esta conferencia de prensa, vamos a invitar a que tome la palabra fray Rafael Hurtado, que nos va a explicar un poco de la introducción al tema. ¿Se oye ahí? ¿Está bien? Estimados asistentes, representantes de los medios de comunicación social que se han dignado a acompañarnos esta mañana para esta conferencia de prensa, sean bienvenidos. Bienvenidos mis hermanos, miembros de la provincia franciscana de los 12 apóstoles del Perú, de la Orden de Frailes Menores, que hacemos presencia en el Perú hace más de 4 siglos. Bienvenidos también y agradecidos con los miembros del Comité de Defensa del Patrimonio Cultural de la Humanidad del Conjunto Monumental de San Francisco de Lima. Reciban nuestro saludo franciscano de paz y bien a todos ustedes. Pues bien, agradecido en esta oportunidad y con la venia de nuestro ministro provincial, el padre Nicolás Ojeda, me permito en esta mañana, en este momento, tomar unos minutos para exponer brevemente nuestra preocupación frente al estado de la cuestión y problemática de este patrimonio cultural de la humanidad, patrimonio vuestro y también nuestro, patrimonio que compartimos todos en condición precisamente de ser patrimonio cultural de la humanidad, por constituir de valor único excepcional declarado por la UNESCO en el año de 1988, gracias a las gestiones pertinentes de las autoridades locales del Estado peruano y también las iniciativas de los miembros de la Orden de Frailes Menores que hace presencia en el Perú. Este espacio, vuestro y nuestro, es un espacio de disfrute y goce compartido de patrimonio cultural monumental, arquitectónico, pero también de patrimonio intangible, por ciudadanos peruanos y extranjeros. Lo compartimos de manera libre, de manera espontánea, a través de nuestras visitas, a través de nuestra interacción, en distintos contextos, de distintas maneras. En este patrimonio que es compartido por todos nosotros, somos testigos de una cultura viva que se desarrolla en permanente enriquecimiento. En ello
contamos nosotros con actividades de orden litúrgica. Por ejemplo, nosotros ofrecemos comúnmente la celebración de la Santa Misa durante distintas horas del día, de lunes a domingo. Ofrecemos también el servicio de la atención de las confesiones, de orientación espiritual, y acogemos también de mucho agrado y con mucha fe la peregrinación y oración de los fieles devotos que se congregan regularmente y especialmente cada 28 de cada mes, sobre todo cuando vienen a visitar las reliquias de San Judas Tadeo. Miles de peregrinos se congregan alrededor de este conjunto monumental, patrimonio cultural de la humanidad, para visitar las reliquias de San Judas Tadeo ordenadamente, y se congregan para disfrutar, orar y compartir sus experiencias de fe en la plazuela de San Francisco. También es un espacio de servicio social. Nosotros contamos, gracias a la ayuda de los ciudadanos de buena voluntad, de los fieles devotos, con un servicio de comedor, el Comedor San Antonio. Ofrece el servicio de desayuno y almuerzo gratuito a todas las personas en extrema necesidad y principalmente indigentes que se acercan por el pan de cada día. También constituye un espacio de promoción de la justicia y paz, y de promoción del cuidado del medio ambiente. Esta responsabilidad nuestra es una responsabilidad compartida por ciudadanos peruanos y extranjeros, muchos de ellos admirados por la obra que se realiza en este conjunto monumental, en este espacio, comparten su buena voluntad a través de donaciones para que este servicio llegue a los más necesitados. También en este espacio acontecen actividades peculiares y particulares, como la bendición de los animales que se realiza tradicionalmente, inmemoriablemente, durante las primeras semanas del mes de octubre. Ciudadanos de la localidad de Lima vienen y traen a todas sus mascotas para compartir con nosotros la responsabilidad del cuidado de los animales. Ellos son acogidos en nuestra plazuela y ordenadamente nosotros desarrollamos la liturgia de la bendición de los animales, ofreciendo así una conciencia colectiva del cuidado también del medio ambiente, de la fauna, sobre todo de mascotas que constituyen parte de la vida familiar de cada uno de los fieles. Estamos entonces frente a una historia viva, en permanente interacción, que se adscribe al conjunto monumental del convento de San Francisco de Jesús el Grande, fundado por Fray Francisco de la Cruz en el año de 1546. Nos encontramos en un espacio de mucha historia viva, de muchos siglos, son más de 4 siglos. Una historia que continúa y que se hace posible gracias a la integración de todos los fieles, de todos los ciudadanos peruanos y extranjeros que han venido reconociendo este valor único y excepcional del conjunto monumental de San Francisco de Jesús el Grande. Es un complejo que se encuentra ubicado en la manzana completa entre el Jirón Lampa, el Jirón Ancash, el Jirón Amazonas y la avenida Abancay. Esta conferencia tiene principalmente por motivo elevar nuestra voz y nuestra preocupación como ciudadanos de esta aldea global, en nuestra condición de religiosos principalmente, para elevar nuestra alta preocupación, pues hemos sido testigos de hechos de atentado contra los bienes de San Francisco, de este complejo monumental desde hace más de un año, principalmente por la realización de horadaciones inesperadas y violentas en la plazuela de San Francisco, sin mediación de comunicación alguna ni autorización regular, probada y comprobada por las autoridades policiales y fiscales. Es por ello que nuestra preocupación es vigente y la elevamos a un máximo punto al vernos surgidos de pedir intervención nuevamente y de manera continua de las autoridades peruanas. Y por ello también en este día deseamos compartir con ustedes esta preocupación y elevar esta información de manera ordenada, objetiva, con el apoyo de los especialistas que nos acompañan esta mañana. Deseamos también que esta voz llegue a UNESCO, con quienes ya hemos entablado contacto
tanto dentro del país como fuera del país, para que esta preocupación nuestra sea finalmente apoyada y sea eventualmente resuelta de una manera pacífica, ordenada, en respuesta a la recta intención que de nuestra parte llevamos para que se respete este patrimonio intangible y también monumental. Deseamos que esta mañana podamos informarnos de manera ordenada sobre este tema y que sensiblemente respondamos responsablemente como un llamado moral, ético, insisto, en recta intención. Gracias por este espacio. Cedo en este momento la palabra a la moderadora, la licenciada Pamela Loli, para que continuemos con nuestras intervenciones. Muchas gracias. Gracias, Fray Rafael. El hermano Rafael nos ha comentado sobre la importancia de la historia viva y cultural religiosa, de la dinámica social que se teje en la plazuela San Francisco y que es un símbolo en la vida de los peruanos y peruanas, o inclusive es una postal turística conocida mundialmente. A continuación vamos a escuchar el enfoque sobre el atentado contra el patrimonio y problemática legal por parte del doctor Fabricio Valencia. Les pedimos también que puedan acercarse un poquito más al micrófono, ya que estamos transmitiendo en vivo a través de las redes del Museo San Francisco. Gracias. Buenos días. A mí me toca ver la parte legal vinculada al conjunto monumental de San Francisco. Lo primero que quiero precisar es que este conjunto monumental es de tanta valía que fue uno de los primeros incorporados en la lista del Patrimonio Cultural de la Nación. Es en 1941, a través del Decreto Supremo 1576, donde se declara Monumento Nacional al convento de San Francisco y se precisa que constituye un alto exponente de la historia y arte colonial. Posteriormente, en 1988, la UNESCO recomienda que la propiedad sea inscrita como Patrimonio de la Humanidad bajo la condición que las autoridades peruanas proveyeran de seguridad antes de la 12ª decisión del comité. Lo que UNESCO refiere en 1988, exactamente el 24 de octubre de 1988, es que se provean de los elementos de seguridad a San Francisco. Como parte de esta recomendación de UNESCO es que se construye el muro perimetral que existe al día de hoy. Esa razón que UNESCO lo recomienda que se hace esta construcción. Posteriormente, el 9 de diciembre de 1988, una vez más, UNESCO inscribe el conjunto monumental de San Francisco en la lista del Patrimonio Mundial, precisando que dicha inscripción confirme el valor excepcional y universal de este sitio. Este tema es muy importante porque si nosotros revisamos la página de UNESCO al día de hoy, vamos a ver que con la reciente incorporación de Chanquillo a la lista del Patrimonio de la Humanidad, el Perú tiene 13 sitios en la lista del Patrimonio de la Humanidad. Sin embargo, este conjunto monumental de San Francisco fue inscrito en la lista del Patrimonio de la Humanidad 3 años antes que el Centro Histórico de Lima. Acá tengo la resolución. ¿Qué significa esto? Que en realidad no tenemos 13 sitios en la lista del Patrimonio de la Humanidad, sino tenemos 14. Solicitamos a UNESCO que actualice su página web. Esto en realidad es algo muy bueno para los peruanos, porque no solamente tenemos 13 sitios en la lista del Patrimonio de la Humanidad, sino 14. Y si bien es cierto, este conjunto monumental está dentro del Centro Histórico de Lima, la declaración de San Francisco como Patrimonio de la Humanidad es 3 años antes que la declaración del Centro Histórico de Lima en la lista de Patrimonio de la Humanidad. Repito, esto es algo muy importante y requerimos que UNESCO actualice su página web. Muy bien. Posteriormente, en lo que respecta a mi exposición, quiero precisar lo siguiente, y soy enfático en lo que voy a referir. ProLima, en las obras que esté ejecutando vinculadas a este conjunto monumental, está incumpliendo las recomendaciones de UNESCO. Repito, ProLima, con las obras que esté ejecutando en este conjunto monumental, está incumpliendo las recomendaciones de UNESCO.
¿Y por qué? ¿Por qué la está incumpliendo? Hay que tener en cuenta que el Perú es suscriptor de la Convención del Patrimonio Mundial, y en cumplimiento de la Convención de Patrimonio Mundial, ¿no?, se refiere que los proyectos de inversión pública o privada vinculadas al patrimonio cultural mundial, valga decir San Francisco por dos razones, por su declaratoria en el 88 y por estar dentro del Centro Histórico de Lima, deben ser realizadas previamente a la elaboración de un estudio de impacto patrimonial. ¿Y esto para qué? ¿Por qué UNESCO recomienda esto? ¿Por qué en la Convención de Protección del Patrimonio Mundial se recomienda esto? Se recomienda la elaboración de un estudio de impacto patrimonial con la finalidad de medir el impacto sobre el patrimonio, así como los posibles riesgos que ponen en peligro la conservación. Ojo, en el Perú ya se han realizado varios estudios de impacto patrimonial. Por ejemplo, en la construcción, en la elaboración del proyecto para el aeropuerto Chinchero en Cusco, ya hay un estudio de impacto patrimonial convocado por el Ministerio de Transportes. Aquí en Lima, para la construcción del metro 2, de la línea 2, perdón, del metro de Lima, también se está requiriendo un estudio de impacto patrimonial. Repito, el estudio de impacto patrimonial es un estudio sesudo que se realiza para intervenir en sitios que son patrimonio de la humanidad. En el año de 2011, ICOMOS, que es el órgano técnico de UNESCO, establece y determinó lineamientos para realizar este tipo de estudios de impacto patrimonial, ¿no? En una reunión en la cual estuvimos los acá presentes y también funcionarios de ProLima, los funcionarios de ProLima refirieron de manera categórica que el estudio de impacto patrimonial no era necesario en el conjunto monumental de San Francisco, habida cuenta que para ellos el estudio de impacto patrimonial solamente se realiza cuando es una intervención grande. Y referían, dado que las intervenciones a realizarse en San Francisco no son de gran magnitud, no requerirían, en opinión de ellos, la elaboración de un estudio de impacto patrimonial. Es importante mencionar que sobre los estudios de impacto patrimonial también se pronunció la UNESCO. Acá tengo un oficio mandado por nuestro cuerpo diplomático, en la cual, en este oficio se remite información remitida por UNESCO, que la voy a pasar a leer, y también este documento lo podemos compartir sin ningún problema. Es el oficio 222 del 7 de abril de 2017, referida a la construcción que se hizo en el Centro Histórico de Cusco sobre el Hotel Sapi, en la calle Sapi, el Hotel Sheraton en la calle Sapi. Refiere, ¿no?: el director general de Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú refiere al viceministro de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales del Perú lo siguiente: me dirijo a usted para saludarlo y hacer de su conocimiento que el representante permanente del Perú ante la UNESCO ha recibido una carta de la directora del Patrimonio Mundial, mediante la cual remite el informe definitivo del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios en su calidad de órgano técnico para la preservación del patrimonio mundial respecto a la conservación del Hotel Sheraton en la calle Sapi. ¿Qué refiere este documento? En el referido informe lamenta profundamente que un proyecto de esa envergadura, por si acaso, la construcción del Hotel Sheraton en la calle Sapi es una construcción en términos volumétricos más pequeño que este conjunto monumental. En ese espacio, antes que se intervenga, existían 3 andenes prehispánicos, dos rearmados y uno muy pequeño en la parte superior. El resto era una playa de estacionamiento. Muy bien. ¿Qué manifiesta UNESCO respecto a esta obra? No. En el referido informe lamenta profundamente que un proyecto de esa envergadura, repito, volumétricamente esta obra es de menor envergadura que la que nos encontramos ahora. Lamenta profundamente que un proyecto de esa envergadura no fuese presentado al Centro del Patrimonio Mundial para su revisión antes de su aprobación. Asimismo refiere que la propuesta de rehabilitación tiene que estar acompañada de una evaluación de impacto patrimonial a fin de garantizar los bienes del valor cultural y ser regularmente aprobado.
por el municipio, la Autoridad Nacional y la UNESCO. Este es el tema central y medular de lo que quiero exponer. UNESCO ya marcó posición. UNESCO, en una obra que se ejecutó en el Centro Histórico de Cusco, en un espacio en el cual, si bien es cierto existían 2 andenes rearmados, el resto era una playa de estacionamiento, refiere que para este tipo de obra se requiere de un estudio de impacto patrimonial previamente a la ejecución de obras. Y este estudio de impacto patrimonial tiene que ser aprobado por el municipio, por la autoridad competente, que es el Ministerio de Cultura, y por la UNESCO. Nosotros no nos oponemos a las obras que se ejecuten sin sustento. Si Prolima quiere realizar obras en este conjunto monumental, únicamente requerimos que cumpla lo que UNESCO refiere, nada más. Y UNESCO refiere que se requiere un estudio de impacto patrimonial. Este complejo monumental donde nos encontramos, a diferencia del espacio donde se hicieron las obras para el Hotel Sheraton en la calle Zapi, que era una playa de estacionamiento, no estamos en una playa de estacionamiento. Tenemos catacumbas y la valía de este espacio queda largamente probada. Tiene 2 declaratorias. El 88 por sí mismo y 3 años después como parte del Centro Histórico de Lima. Entonces, no es una oposición a las obras de manera cerrada porque no se quiere que se realicen. Lo único que pedimos es que Prolima respete lo que UNESCO refiere. Y pedimos que el Ministerio de Cultura, en su condición de órgano rector, haga cumplir la Convención del Patrimonio Mundial. Es lo único que pedimos. No nos vamos a oponer a la ejecución de obras si es que éstas forman parte de este estudio de impacto patrimonial. Y rechazamos la afirmación hecha por los funcionarios de Prolima en el sentido de referir que como las intervenciones son menores, no requieren estudio de impacto patrimonial, porque como lo acabo de referir y les dejo este documento, terminando la conferencia, UNESCO ya marcó posición. Y para un espacio, repito, que era una playa de estacionamiento, refiere que se requiere un estudio de impacto patrimonial. Finalmente, hay 2 obras que nos preocupan de manera clara. En una conferencia, en una reunión que se tuvo con funcionarios de Prolima, ellos refirieron la intención de reconstruir el muro pretil y demoler el muro perimetral existente al día de hoy. Muy bien, lo refirieron de manera clara, ya tenían un proyecto y un presupuesto asignado para este fin. Es lo mismo, cualquier intervención que se realice requiere estudio de impacto patrimonial. Este conjunto monumental forma parte de un todo. La protección del patrimonio cultural en aplicación a la ley actual implica el área técnicamente necesaria para su conservación. No puedo desmembrar este conjunto monumental. No puedo desmembrar. Si quieren construir el muro, reconstruir, si quieren hacer este falso histórico y demoler el muro actual, el muro perimetral actual, fue elaborado a recomendación de UNESCO para dotar de los elementos de seguridad y luego fue declarado Patrimonio de la Humanidad. Si quieren hacer esta obra, vamos a exigir que cuente con estudio de impacto patrimonial. Y el Ministerio de Cultura tendría que exigir lo mismo. Porque, repito, el estudio de impacto patrimonial es en aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial. Y finalmente, hace unos días, como lo refirió Fray Rafael, hemos visto una agresión en 3 horadaciones que se han hecho en la parte foránea al templo. Estas horadaciones no nos han exhibido permiso para hacerlas por parte de Cultura. Y segundo, los invito a que cuando salgan de acá se den cuenta que las lajas, la piedra de la superficie han sido destruidas. Prolima ya ejecutó un proyecto de investigación arqueológica meses atrás y para retirar las lajas en la superficie siguieron un procedimiento y este proyecto fue ejecutado por arqueólogos. En las obras que han ejecutado hace pocos días han utilizado algún tipo de herramienta y han destruido la laja que está en la parte superior. Esto consta en un acta policial en una actuación policial que se ha realizado hace pocos días con presencia del fiscal. Entonces, lo único que pedimos es que si en su momento se tuvo las diligencias del caso
para hacer el proyecto de investigación arqueológica retirando las lacas de manera cuidadosa, ahora no se ha seguido ese procedimiento. Pero al margen de eso, el tema puntual y medular con el que cierro mi exposición es el siguiente. Requerimos que PROLIMA, si quiere realizar cualquier tipo de obra en este conjunto monumental, cumpla lo que UNESCO dice. Y UNESCO refiere claramente que se requiere un estudio de impacto patrimonial. Y requerimos al Ministerio de Cultura que en cumplimiento de sus funciones de órgano rector haga cumplir la Convención del Patrimonio Mundial. Gracias. Gracias por su participación. Doctor Fabricio Valencia ha expuesto muy claramente sobre las acciones de la defensa legal del complejo monumental de San Francisco y su importancia en comparación incluso con el caso de la calle, del hotel que se iba a construir en la calle Safi en Cusco. A continuación tenemos al doctor Carlos Peñalosa Girao, abogado consultor A continuación tenemos al doctor Pablo Cuntriano, que nos habla sobre los procesos de la defensa legal del patrimonio de San Francisco. Buenos días. Quisiera iniciar esta intervención manifestando que los hermanos menores y la provincia franciscana han actuado en todo momento, desde la primera vez que fuimos solicitados por el Ministerio de Cultura, en rectitud con sus normas y aceptando la decisión primaria que tomó el Ministerio de Cultura en octubre del año 2019, cuando se aprobó el primer proyecto de investigación arqueológica en la plazuela San Francisco. Nosotros hemos permitido que se efectúe el estudio, de los cuales ustedes habrán visto seguramente anteriormente que ocurrieron algunos hallazgos en la parte delantera de la Capilla de la Soledad. Y bueno, todo transcurrió de manera normal. Estuvimos con el tema de la pandemia, se tomaron las precisiones del caso, hasta que llegó el momento del cierre de dichas excavaciones. Voy a tener que ser un poquito detalloso en este sentido, en manifestarles de que el reglamento de intervenciones arqueológicas, cuando se trata de proyectos de investigación, establece como norma plena que todas las excavaciones que se inicien en alguna zona arqueológica o zona monumental tengan que ser, al finalizar el proyecto, totalmente cerradas. Hecho, en este caso, que no ocurrió. Se dejó una excavación, la llamada Trinchera D, abierta, sobre texto de un nuevo proyecto que PROLIMA estaba presentando para hacer otro proyecto de investigación. Bien, esta norma, esta excepción que se ha efectuado es completamente ilícita, es ilegal. Y nosotros, como parte de la defensa de la provincia franciscana, lo que queremos es manifestar, ¿no?, a la opinión pública que lo que estamos haciendo es defender el principio de legalidad. No existe ninguna norma que autorice a ningún funcionario público de ningún ministerio a autorizar que una trinchera que ha sido abierta en un proyecto de investigación quede abierta. Por lo tanto, los funcionarios del Ministerio de Cultura que han incurrido en esta acción son pasibles de ser denunciados. Nosotros hemos manifestado en defensa de la provincia franciscana en sendos oficios al Ministerio de Cultura la obligación y la exigencia a PROLIMA de que cierre esta trinchera. Sin embargo, destinando procesos, no se ha logrado que ellos culminen con cerrar esta trinchera. Más aún, han aprobado un nuevo proyecto de investigación, el 195, en este año 2021, en el cual ellos mismos manifiestan que para ingresar a seguir desarrollando este proyecto de investigación lo deben de hacer por la trinchera D, lo cual, repito, es totalmente ilegal porque no existe norma alguna que permita este hecho.
Sin embargo, y aún así, hemos permitido que esto se dé, mientras en un proceso administrativo, por supuesto, hemos presentado la apelación correspondiente para que sea la autoridad superior la que se pronuncie. Aún con este hecho, Prolima no ha detenido sus excavaciones y ha seguido ejecutándolas. Pero ya en un desafío de verdad y una falta de respeto a nuestra institución, la semana pasada hemos sido agredidos, porque esa es la palabra, agredidos por un proveedor de la Municipalidad de Lima que ha venido en la mañana, una empresa llamada Yemeco, que ha venido un día en la mañana con 8 operarios y ha comenzado a romper con comba la plazuela sin tomar ninguna previsión, sin tomar absolutamente ningún respiro, ningún respeto hacia nosotros como institución, obviamente incomunicados, basándose en una supuesta aprobación que tenían de parte del Ministerio de Cultura. Frente a este hecho, hemos tenido que iniciar las acciones legales respectivas, hemos llamado a la policía, hemos pedido la intervención de la Fiscalía y efectivamente este señor, esta empresa, resulta de que tenía una autorización, un contrato de servicio con la Municipalidad de Lima para cambiar tuberías dentro de la plazuela, pero no tenía ninguna autorización de parte del Ministerio de Cultura, como que hasta ahora, hoy 22 de noviembre, no ha podido mostrarla, por lo cual nosotros hemos solicitado que obviamente esas excavaciones y ese daño terminen. Hemos pedido la participación de la Procuraduría del Ministerio de Cultura, quienes han venido y han confirmado que efectivamente había una agresión y por otro lado no existe ningún permiso para ejecutar esa obra. Esa es la realidad. Nosotros todos estos 2 años que venimos recibiendo estos proyectos que Prolima quiere ejecutar, hemos sido siempre muy serios en cuanto a nuestras respuestas y hemos ido al Ministerio y hemos expuesto por qué razones estos proyectos no deben de ejecutarse. Sin embargo, nosotros no tenemos la posición política de poder defender, lo único que hacemos es sostenernos frente a la legalidad y con los argumentos legales no hemos permitido que hasta ahora se desarrollen algunos de esos proyectos. Pero ya esta agresión, perpetrada, repito, por un proveedor de la Municipalidad de Lima, nos ha llevado a efectuar ya una denuncia penal. Una denuncia penal que ya, gracias a Dios, está en la Fiscalía, tiene su carpeta fiscal y que seguirá su proceso. Mientras ese proceso continúe, no vamos a permitir que se desarrolle obra alguna dentro de la plazuela. No solamente los argumentos desde el punto de vista jurídicos legales, desde el punto de vista patrimoniales, sino además los propios argumentos del uso devocional que tiene la plazuela, no permite que estos hechos se ejecuten. Nosotros no defendemos la plazuela de San Francisco solamente por el hecho de ser plazuela, también la defendemos porque es un patrimonio cultural. Es el hecho de que no podemos permitir que se siga agrediendo los patrimonios sin que haya ninguna respuesta de parte de nosotros, que además, tengo que confirmarlo, de acuerdo a la propia ley de defensa de patrimonio, estamos obligados a proteger. Es por esa razón que hemos visto la necesidad de hacer público estos hechos para que también otras personas que conozcan de estos temas puedan venir y nos apoyen, porque necesitamos defender la plazuela para que no se sigan manifestando o efectuando este tipo de agresiones, que por los demás son irreparables. El hecho de que se le ponga una multa, una sanción a esta empresa, no va a solucionar la agresión que ya ha cometido. Eso es muy importante. Y quiero decir además, para culminar mi intervención, de que este señor no ha actuado solo. Este señor tiene una orden de servicio de la Municipalidad de Lima. Por lo tanto, sabemos que así como hay actores mediáticos, hay muchos actores inmediatos. Y esto tendrá que llegar hasta las últimas consecuencias. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Pablo Puntiano por haber expuesto los puntos de la defensa legal del patrimonio San Francisco. Como él ha explicado, hace 2 semanas se hicieron obras, se hicieron un levantamiento de piedras en la plazuela sin
permiso sin autorización. Por eso los hermanos franciscanos están emprendiendo ahora, han impuesto una denuncia penal para proteger este patrimonio de la humanidad, que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por parte de UNESCO en 1988. Ahora vamos a abrir el bloque de preguntas para la prensa. Empezamos tomando 3 preguntas y luego vemos si continuamos. ¿Sí? Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Pedro Castro. Bueno, desde el inicio que se empezaron las obras, especialmente la intervención de Pro Lima, avalado por el Ministerio de Cultura para hacer una investigación en la plazoleta de San Francisco, desde el momento que ellos hicieron las excavaciones, yo de alguna y otra manera he tratado de seguir todo este proceso. Hemos tratado de conversar con el Ministerio de Cultura, con el mismo ministro. Creo que el ministro Neira estuvo en un primer momento. Los de ProLima nunca se acercaron, al menos su gerente nunca se acercó, siempre mandaba documentos, etcétera, etcétera, pero nunca ha querido entablar diálogo con nosotros, ¿no? Es decir, la intervención de la plazoleta es específicamente parte del plan, como ustedes están viendo, de la remodelación, etcétera, etcétera, recreación supuestamente de un tiempo colonial, donde San Francisco es parte de esa remodelación, restauración, como lo llamamos, y donde se busca que la plazuela de San Francisco, como bien se ha dicho, es parte de un complejo, un patrimonio. La plazuela de San Francisco no es independiente del convento de San Francisco, de la iglesia de Soledad, ni del convento. La plazuela de San Francisco es parte integrante y reconocida por UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad en el año 1988. Y la plazuela, como se ha dicho, es intangible. ¿Por qué? Porque la UNESCO ha declarado, antes que se declare como patrimonio todo este complejo, incluyendo la plazoleta, pidió al municipio, un año antes, que haga el muro, el contorno del muro que nosotros vemos, y que quede la plazuela protegida ¿de qué? Protegida de los ambulantes, hoy en día las manifestaciones. Es decir, que el propio complejo se protege con ese muro. Pero dentro del plan peatonal que ha hecho el municipio, claro, avalado por el Ministerio de Cultura, ¿qué ha pasado? Se quiere quitar la plazuela como parte del monumento y hacerlo peatonal. ¿Y cómo? Haciendo otro cerco. Pero no llaman cerco, sino llaman muro pretil. ¿Y dónde viene ese muro pretil? Pegado al contorno del complejo. De tal manera que la plazuela que vemos ahora desaparecería, y solamente quería una primera parte como cerco que rodearía el complejo, lo cual tiene varias consecuencias. Una, que se perdería la parte estética del complejo monumental, porque acercarse es como que yo cerco una casa, pego mi jardinel, etcétera, y le pongo un cerco alto de entre 5 y 6 metros de altura, más o menos va a tener en total ese muro pretil que se pretende construir y que está aprobado. Entonces, eso nos perjudica. ¿En qué sentido? Como bien ya se ha dicho, la plazuela tiene como fin la protección del complejo. Ustedes se imaginan si todo eso está abierto. En el fondo quizás pondrán algún negocio por ahí, pero nos perjudica para la conservación del complejo, porque ya estaría abierto, y por otro lado, para las actividades religiosas, como bien se ha dicho. Desde el día 26 de enero del año 2020, desde que se pusieron ProLima, con el aval del Ministerio de Cultura, excavaron 3 grandes pozos y estuvieron ahí sin importarles las actividades religiosas y sin importarles el turismo, y violando los protocolos, porque es en tiempo de COVID, se instalaron
por más de un año con esos huecos, con esas excavaciones que tiene un espacio limitado para excavar. ¿Y qué cosas han encontrado? Que digan acá los especialistas, doctor Elmer, que digan que no ha encontrado nada relevante. Una inversión, o sea, el dinero que están gastando en tratar de intervenir San Francisco, debe ser un dinero, no conozco de presupuesto, pero están gastando mucho dinero en vano, ¿no? Es cuestión de ello, pero yo soy como ciudadano, y también soy limeño, también aquí hago mi denuncia y pido a la prensa que investigue los dineros que ProLima tiene para invertir en toda esta reestructuración que están haciendo de Lima, cercado, y cuánto tienen para San Francisco, y cuánto han gastado ahora, ¿no? Porque trabajan y trabajan, hacen pozos, tienen tiempo, y ese dinero que invierten, ¿para qué? ¿Qué han descubierto? Ese es uno que los perjudica porque las actividades religiosas, aparte del turismo, San Francisco se ha hecho tradicional por eso, por su plazuela y también las actividades religiosas que nosotros hacemos. Ahí hacemos las procesiones, la bendición de animales. Ahí los grupos salen ahí con sus cuadrillas a hacer sus diversas acciones de devoción. Entonces se cortaría todo eso. San Francisco tiene un movimiento diario de mucha gente, de muchos miles que vienen y se recrean y vienen con su familia, y la plazuela es lo que les ayuda. Imagínense que ya desaparezca la plazuela, San Francisco ya deja ser la imagen que es hoy en día Lima. Otra parte, y quiero resaltar para no alargarme, que la UNESCO se ha reconocido a San Francisco, y antes que sea justamente Lima, que se declare Lima como patrimonio, el primero ha sido San Francisco, el año 1988. Y lo ha reconocido como está actualmente, con esa plazuela y con todo ese círculo o cuadrado perimétrico que lo protege. Lo que nosotros pedimos, queridos hermanos, es que se mejore la ciudad de Lima y que nos ayuden a nosotros, los franciscanos, a salvaguardar el patrimonio que tantos siglos a muchos hermanos les ha costado. Vemos ustedes las lajas que se han cortado arbitrariamente sin respetar el protocolo debido para una investigación. Eso revela cómo está actuando el municipio. ¿Ya? Entonces, nosotros pedimos que se invierta, pero que todo ese dinero ayude a la conservación, a la preservación de este monumento arquitectónico, que ayude. Ese piso que tiene actualmente, por ejemplo, con todos los estudios que se pueden hacer, se puede cambiar y se puede mejorar, porque el piso está en malas condiciones. Pero a ellos no les interesa el piso, lo que les interesa es el proyecto. Que nos ayuden a mejorar San Francisco, que necesita mucha mejora, mucho mantenimiento, y que no tomen decisiones arbitrarias, planes y proyectos que seguramente lo han aprobado y están viendo la manera cómo ejecutar, ¿no? Pero que conversen y que no vean solamente su presupuesto de peatonal, sino también la parte religiosa, porque tienen que respetar la parte religiosa, porque la Iglesia Católica, según el Concordato de 1980, tiene en su artículo primero que goce de plena autonomía y además el reconocimiento que pueden desempeñar su función sin injerencia, pues, de las autoridades civiles, que esa parte cree que tienen el mango en la sartén y pueden hacer lo que ellos quieren. Gracias. Muchas gracias al padre Pedro Castro, quien ha expuesto también el punto, la posición de los franciscanos. Recordemos que los franciscanos llevan en este espacio más de 400 años. Entonces lo que vemos ahora es una herencia histórica que se está protegiendo para las futuras generaciones. Es el rastro también de todo el arte religioso y de la vida dinámica que tiene este espacio. Ya no solamente es un espacio de práctica religiosa, son más de 2000 personas las que se congregan continuamente a este espacio para practicar su devoción, sino también se considera como un espacio cultural. Antes del COVID, en este museo se realizaban talleres culturales, talleres de especialización, cursos que motivaban al público también a aprender un poco más de este patrimonio. Ahora vamos a abrir el bloque de preguntas para la prensa. Pueden levantar su mano, se presentan y vamos a tomar 3 preguntas ahora. Adelante. Sí, usted.
Buenos días, padres, señores abogados y todos los colegas de prensa. El periodista tiene derecho a informar y a emitir sus opiniones. Quien habla es Pedro Olipata Nicoma, representante de la Federación de Periodistas del Perú. Entonces yo les quiero primero informar algo, de que en la Municipalidad de Lima, en el sector de Lima, en Lima, metropolitana prácticamente, sobre todo en el centro de Lima, ya se está haciendo lo que le da la gana a las autoridades, ya hace años, no es ahorita. Consideramos que hay empresas enquistadas en la Municipalidad de Lima, dejadas desde la época del señor Bermo. Estas empresas tienen la tutoría de la municipalidad, de los alcaldes, de la autoridad máxima, y en parte están haciendo lo que les da la gana, atropellando las normas. La ley 27972 dice bien claro, lo primero que para hacer una obra en la comunidad tiene que ponerse en coordinación con las poblaciones, y nunca lo hace. Y tampoco las poblaciones no nos defendemos, porque no cumplimos nuestros derechos. Ahora, quiero preguntar, señores de San Francisco, ¿ustedes han recibido el informe del impacto ambiental que deberían de hacer para hacer el trabajo? ¿Han recibido ese informe donde se hace coordinación con las instituciones o poblaciones para hacer las obras según el orden jerárquico de normas? Si bien es cierto, la ley está primero, pero también está la población que tiene que hacer una coordinación. Ahora quiero preguntar, ¿lo harán la acción judicial de defensa y de reclamo de derechos a la Municipalidad de Lima directamente al alcalde? Es el responsable, no casi ProLima. ProLima está tutelado para que ellos hagan, pienso, y no es que pienso, que hagan más de su negocio. Eso de están buscando hacer un negocio, como dice el padre. Muchas gracias. Vamos a abordar la pregunta mientras van preparando la respuesta. ¿Algún otro medio que quiera hacer una consulta? No, adelante. No hemos recibido por parte de ProLima ningún estudio de impacto patrimonial y no hay forma que lo recibamos, habida cuenta que no lo han hecho. Justamente la razón de la conferencia de prensa que estamos en este momento es referir que si quieren realizar cualquier tipo de intervención en este complejo monumental, antes de ejecutarlo, requieren tener un estudio de impacto patrimonial. Documento, estudio, que no lo tienen y están obligados a tenerlo en cumplimiento de la Convención del Patrimonio Mundial, de la cual el Perú es suscriptor. No hemos recibido y no lo tienen. La pregunta, por favor, ya dije impacto ambiental. Cuando se va a hacer un trabajo, hacen el EIA, estudio de impacto ambiental, y el diagnóstico ambiental que se llama ALTAP. Ese está verificado por el Ministerio de Medio Ambiente, a eso me refería. Muy buenos días y gracias por la pregunta. Me gustaría enfatizar, a razón de su interés y preocupación, el tema específico y técnico que ya el doctor Fabricio Valencia ha explicado. Para la realización de intervenciones en espacios calificados como patrimonio cultural de la humanidad, particularmente como en el caso de San Francisco, se requiere un estudio de impacto patrimonial. Es el nombre técnico de un estudio que se debe de presentar previamente. Y respondiendo a su pregunta, no se ha presentado, no nos han informado nada al respecto y tampoco parece que el Ministerio de Cultura tiene uno a disposición o que la Municipalidad de Lima haya puesto a disposición suya. Pero sí, le agradezco la pregunta para enfatizar nuevamente el tema de comunicación. Este es un tema que nos preocupa a nosotros, los religiosos franciscanos, y nos preocupa también como ciudadanos del mundo. La comunicación es esencial, es elemental. Para cualquier tipo de intervención, para cualquier tipo de realización de estudio de impacto patrimonial o de impacto ambiental, o para cualquier tipo de posible propuesta de proyecto, es importante contar con la participación informada de las partes que posiblemente o directamente se vean afectadas o involucradas. En este caso,
tanto en el caso del año pasado como de este año 2021, frente a las intervenciones, frente a los hechos violentos que ha sufrido la plazuela de San Francisco, pues no ha habido comunicación. Han habido participación de comunicaciones, pero ex post, después de las intervenciones violentas. Es por ello que agradecemos su pregunta y queremos también elevar nuestra preocupación por el modo en cómo se están haciendo este tipo de intervenciones. ¿Alguna pregunta adicional? Sí. Muy buenos días. Quisiera por favor al doctor Viana, ¿en qué estado se encuentra la defensa real sobre el proyecto de demolición del orden? ¿Se ha presentado un reclamo por la vía judicial y además paralelamente por la vía administrativa que ha sido tomada? Muy bien. ¿Sí me escuchan, verdad? Perfecto. Con respecto a la pregunta del Burgo Pretil, el proyecto no ha sido aprobado aún por el Ministerio de Cultura porque desde que se presentó no nos habían notificado a nosotros como terceros administrados y propietarios de todo el conjunto monumental. De tal manera de que al tomar conocimiento invitamos y enviamos las solicitudes, los oficios respectivos al Ministerio de Cultura, quienes comenzaron a remitirnos la información. Técnicamente hemos demostrado que lo que quieren hacer es un falso histórico y que eso no corresponde a la realidad del conjunto monumental. Entonces, lo que hemos hecho nosotros es ya en función de las resoluciones que han sido aprobadas, que han sido dos. Una, la 407 del año 2019, con la que se aprobó el primer proyecto de investigación arqueológico de la plazuela de San Francisco, que no ha culminado, porque como repito, ha quedado abierta una trinchera, la trinchera D, y luego la resolución la 195, aprobada el 12 de julio de este año, por la cual el Ministerio autoriza a PROLIMA a que vuelva a ejecutar otro proyecto de investigación, pero esta vez ingresando por la trinchera D, que es la que ha quedado abierta. Nosotros hemos pedido dos cosas. Primero, que se detenga la ejecución de ese proyecto por cuanto no ha sido culminado todavía el anterior, al no haber cerrado todas las trincheras. Y en segundo lugar, hemos apelado y hemos pedido que la autoridad superior se pronuncie. Lamentablemente, nos ha tocado enfrentar el cambio de gobierno y el cambio de las autoridades técnicas y políticas en los ministerios. Y esto ha permitido que el tiempo dilate un poco nuestra defensa. Sin embargo, estamos atentos, ¿no? Y estamos dentro de los plazos de ley para poder ejecutar las acciones respectivas. Estamos a la espera del pronunciamiento de la autoridad superior en el Ministerio de Cultura. Eso es por un lado. Por otro lado, con respecto sí a esta agresión que hemos recibido, tenemos un expediente, ya un expediente de orden penal, ¿no? Que es el expediente 0106456 del año 2021, la denuncia correspondiente que ha sido presentada ante la comisaría de San Andrés, que ya pasó a la fiscalía respectiva y ahora vamos a comenzar a ejercer nuestra defensa en las diligencias respectivas, ¿no? Manifestar también que dentro de esta denuncia, ¿no? El Ministerio Público ha incluido a la Municipalidad de Lima, por cuanto es quien autoriza a este proveedor a ejecutar estas acciones, que son ilegales. Muy bien. Muchas gracias por sus preguntas. Estamos dando cierre a esta conferencia de prensa. Vamos a escuchar unas breves palabras de Fray Ernesto Chambi. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos en vivo con la República. ¿Nos pueden especificar cuáles son las obras que están dañando, en este caso, la plazuela? ¿Pueden especificar las obras que están dañando la plazuela? Bien, concretamente, al momento que uno sale a la plazuela, vamos a ver que hay 3 horadaciones en el piso
y las lajas que están en la superficie han sido destruidas, están craqueladas, cortadas. Adicionalmente a eso hay que tener en cuenta lo siguiente: más allá de estas obras, lo que nos preocupa es la intención que tiene Prolima de demoler el muro perimetral y construir un muro pretil. Y venimos siendo sujetos de diferentes intervenciones, ¿no? Varias de ellas autorizadas por el Ministerio de Cultura, y todas estas intervenciones, absolutamente todas, no tienen un estudio de impacto patrimonial. El proyecto de investigación arqueológica, el proyecto de puesta en valor que está siendo elaborado en este momento en el Frontis de la Soledad, no cuenta con estudio de impacto patrimonial. Respondiendo a tu pregunta, en lo concreto, en este momento en la plazuela vamos a ver lajas craqueladas y rotas. Segundo, adicionalmente al tema de la afectación y daño al patrimonio cultural, lo que vemos es una secuencia de ejecución de obras sin contar con estudio de impacto patrimonial. Y la intención, y esto lo sacamos de una reunión que tuvimos con los funcionarios de Prolima, es continuar con la ejecución de obras. Entonces, no vamos a esperar a que demuelan el muro perimetral y construyan el muro pretil para llamar la atención, porque estamos protegiendo el patrimonio cultural de todos los peruanos. Estamos preocupados, y muy preocupados, por la intención que tiene Prolima de venir interviniendo sin cumplir las recomendaciones de UNESCO. Gracias. Muchas gracias a todos por participar de esta conferencia de prensa. Ahora sí le estamos dando cierre. Vamos a salir con los padres a la plazuela. En estos momentos hay una transmisión en vivo de TV Perú, así que les pediría que tener cuidado para evitar cruzar en la toma. Una vez que ellos terminen su participación con TV Perú, pueden hacer las preguntas correspondientes y señalamientos en el sitio. Muchas gracias. Vamos.